una pregunta y a ver qué es lo que me contestáis. ¿Creéis que Dios es un Dios bueno o es un Dios malo? Es bueno. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿creéis que Dios quiere que seáis felices o que no lo seáis? Que seamos felices. Por lo que cuando pensamos en nuestro día a día, creemos que Dios quiere que disfrutemos de nuestro día, de nuestras 24 horas, que cuando vayamos al mundo nos enfrentemos al hogar, que seamos felices o que estemos tristes. ¿Qué creemos? ¿Felicidad o tristeza? Felicidad. Dios es un Dios que quiere que disfrutemos y que seamos felices. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la mañana. Y por eso, como Dios quiere que seamos felices, nos ayuda a entender la importancia de comenzar el día de la forma correcta. Y como ya la mañana se ha ido y como os avisé hoy, vamos a hablar de qué tenemos que hacer el resto del tiempo. Nosotros, como hemos dicho, tenemos un Dios que quiere que disfrutemos durante nuestro día, pero tenemos que ser sinceros y la verdad es que no solemos disfrutar siempre de lo que ocurre. Por eso Él tiene una bendición que nos ha regalado y es la bendición de Emmanuel. Esa bendición Él nos la ha dado para que estemos disfrutando de que Dios está con nosotros, de que Él está con... En este caso lo tenemos que personalizar, de que Él... Y disfrutando de que Él está conmigo, yo entonces puedo ser feliz. Cuando pensamos en la iglesia de Aposento Alto, ¿qué es lo que pensamos? En la bendición de Manuel. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No era una cuestión solamente personal, sino también grupal. Yo voy a estar con mi iglesia. Y además, yo voy a hacer que todo se una y yo lo voy a bendecir para que podáis, entre otras cosas, ser felices. Así que, ¿cómo yo voy a vivir mi día a día? Yo tendré que vivir mi día a día dentro de esta respuesta, dentro de la respuesta de la felicidad en Cristo. Porque si no, yo no voy a poder ser feliz. Y hay que entender esto que es muy importante. La felicidad nosotros únicamente la encontramos de una forma plena cuando estamos con Dios. Así que ya habiendo pasado la mañana, cuando nos enfrentamos al día a día, ¿qué tengo que disfrutar? De ese Dios que quiere que yo sea feliz. Y la imagen que nosotros tenemos de Dios, que es la que el texto bíblico nos ofrece, es la de un rey. ¿Y dónde se sientan los reyes? En los tronos. Y Dios, que está sentado en su trono, de una forma metafórica, porque ni hay trono ni se sienta, pero Él que está sentado en el trono, cuando nos mira, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que seamos felices. Y Él desde el trono celestial en el que está, mira todo lo que yo hago y hacia dónde yo voy. Y Él quiere que yo sea feliz. Por eso, ¿qué es lo que me dice? Ven a mí, acércate a mí, porque en mí vas a hallar respuesta. El ser humano lo que hace es huir constantemente. Y se va a otros lugares. Su mente se dispersa en otras cosas. Y Dios quiere darte respuesta. Pero ¿cómo vamos a recibir la respuesta de Dios si no estamos con Dios? Dios quiere darnos el regalo de estar con nosotros, de Manuel, de una vida de respuestas, y nosotros ¿qué hacemos? Nos vamos a otro sitio. Dios quiere darnos el regalo en mano. ¿Qué creéis? ¿Que es Amazon? ¿Que lo va a enviar por correo donde estéis? No. Ven conmigo que yo te voy a dar esta respuesta. Yo te voy a dar esta bendición. Y una de las mayores bendiciones que Dios nos da es la identidad. Es la identidad que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es la identidad que tenemos? La palabra de Dios en Isaías 52 dice que Dios nos ha levantado como, no voy a decir esa palabra que suena muy mal, Dios nos ha levantado como aquellos que llevamos la bandera, los que tenemos la bandera del Evangelio, como los que vamos al frente cargando con esa identidad. Dios nos ha llamado también representantes, embajadores de Jesucristo. Porque el mundo no conoce a Cristo. ¿Cómo va a conocer a Cristo?
a través de aquellos que tenemos la respuesta. Por lo que la forma de bendecirnos de Dios es levantarnos también como heraldos, como aquellos que transmiten la palabra del Rey. Así que, entendiendo que Dios es nuestro Rey, tenemos que llevar su bandera, tenemos que representarle, tenemos que ser los que compartamos su palabra. Y curiosamente esto es lo que al final nos hace más felices, ser útiles para el Rey, ser útiles para aquel que tiene todo el poder, ser útiles para aquel que te bendice y te da 1000 por uno, aquel que es justo y devuelve lo que su pueblo le entrega. Por lo que cuando pensamos nosotros en cómo ser felices durante nuestro día, es muy fácil, es disfrutar de quién eres, es disfrutar de que Dios está contigo. Cuanto más nosotros olvidamos esto y salimos al campo y perdemos esta realidad, ¿qué sucede? Que me enfrento yo solo ante todos los peligros y dificultades. Y es una vida muy difícil. ¿Qué ocurre cuando tenemos problemas? En segundo lugar, pues es muy fácil. Espera y mira. Es difícil esperar cuando hay problemas. Es difícil que cuando hay una situación difícil no quieras tú arreglarlo corriendo todo. Pero hay veces donde tienes que esperar y ver qué es lo que Dios quiere. La iglesia tuvo que hacer esto, y ahora vamos un poco con el texto bíblico. La iglesia tuvo que esperar y ver. Primero, ¿qué sucedió? Cristo es crucificado. ¿Qué era lo que Dios esperaba? Pues eso, que esperasen y viesen la respuesta. ¿Qué hacían todos los discípulos? O muchos. Algunos se escondían, otros volvían a sus casas. No esperaban y veían la respuesta. Pero bueno, Jesús ya se fue encargando de ir visitándoles, se aparecía a ellos, les hablaba, les volvía a reunir. ¿Y qué les dijo? Esperad. Y estaba con ellos, les compartía, hablaba, les enseñaba las Escrituras, realmente les daba toda la revelación sobre quién es Jesús el Cristo, hasta que finalmente Él ascendió a los cielos. ¿Qué es lo que les dijo? Esperad la promesa, porque va a venir el Espíritu Santo. ¿Qué teníamos que hacer? Espera y mira lo que va a ocurrir. Pero Señor, nos están persiguiendo. Señor, si te han matado a ti, nos van a matar a nosotros. ¿Cómo yo voy a hablar sobre Cristo cuando Cristo ha sido muerto en una cruz? Me van a mí también a matar. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Esperad y ved. Y cuando vamos al capítulo 1, versículo 14, ¿qué leemos? Que estaban juntos, unánimes, orando, recordando la palabra de Jesús, esperando la promesa. Esperaban y veían el cumplimiento. ¿Dónde está el cumplimiento? 2 del 1 al 4. Llega el Espíritu Santo a su vida y les da la capacidad para poder hacer lo que Dios quería que hiciesen. Y ellos están ahí en esa respuesta, acusados, en peligro de morir, pero viendo las respuestas. Así que yo en mi día a día tengo que hacer eso, ver que yo puedo estar en peligro, que puedo estar acusado como ellos estaban acusados, pero solamente tengo que esperar y ver la respuesta. Esperar y ver qué es lo que Dios tiene para mí. Hay veces donde no solamente estamos acusados, sino estamos perseguidos. La iglesia estaba siendo perseguida también, porque cuando ocurre todo lo que ocurre, ¿qué creéis? ¿Que les dio igual a todos los líderes judíos? Estaban enfadados, porque no querían que el nombre de Cristo se predicase. Y para colmo, capítulo 3, primeros versículos, cuando Pedro y Juan sanan a través del nombre de Cristo al paralítico, ya lo que faltaba, porque ¿quién se llevaba la gloria? Ha sido Cristo, ha sido por el nombre de Cristo. Y entraba al templo y festejaba, el nombre de Cristo me ha salvado. Y los judíos, como no podían escuchar el nombre de Jesús, ¿qué hicieron? Llamaron a Juan y a Pedro. Ven conmigo, no se predica en este lugar que Jesús es el Cristo. No lo prediquéis porque vais a tener problemas. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Me da igual.
Me da igual, porque yo viviré o moriré predicando el nombre de Cristo. Así que llega la persecución, y esto lo podéis leer en el capítulo 4. Me da igual lo que ocurra, yo voy a seguir predicando. Versículo 31 del capítulo 4. Y cuando hubieron orado, después de todo lo que os he dicho, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia estaba sobre todos ellos. Donde hay persecución, hay respuesta. ¿Por qué? Porque yo espero y veo. No reculo, no me callo, no digo, vale, si no puedo decir nada, pues no os diré para no molestaros. No busco una artimaña para intentar revertir la situación, tampoco les ataco. ¿Qué hago? Esta es mi fe, yo seguiré predicando, esperaré la respuesta. Y si tengo que morir, moriré. ¿Pero qué sucedió después de eso? Que la iglesia adquiría fuerza. ¿Por qué adquiría fuerza? Porque en medio de la persecución disfrutó de lo que hemos hablado antes, de que Dios estaba con ellos y de que ellos simplemente tenían que representar, transmitir el nombre de Cristo. Pero es que esto no se queda aquí. Hechos capítulo 5, vuelve a ocurrir lo mismo. Versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Dice que tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto estaba ocurriendo en la iglesia. Así que, esperando en medio de la persecución a lo que Dios quería para ellos, había respuesta. Benditas persecuciones. ¿Creéis que los líderes judíos iban a quedar quietos? No. Versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En otras palabras, nos echáis a la culpa de haber matado a aquel que todo el mundo está adorando. Claro, se le está volviendo en contra la situación. Porque si en el nombre de Cristo hay respuesta para todos y nosotros hemos matado a Cristo, vamos a tener nosotros un problema. ¿Qué hicieron? Amenaza de muerte. No prediquéis ¿el qué? Este nombre. No enseñéis el nombre de Jesús. ¿Cuál es la respuesta? La misma. Nosotros seguiremos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Vosotros haced lo que tengáis que hacer. Salieron y continuaron predicando. Capítulo 8. Saulo de Tarso empieza a perseguir la iglesia. La gente tiene que salir de sus hogares, tomar lo que tenga e ir a casa de sus familiares en otra ciudad, a donde tuviesen amigos o a donde pudiesen salir de su hogar. Porque Pablo decía que iba entrando a las casas, los capturaba, los metía en la cárcel y a saber lo que sucedería. Hay persecución, pero en medio de la persecución, ¿qué hay? Vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos las espadas y luchamos contra los soldados? Nos vamos a hacer una movilización, toda la ciudad, nos vamos a unir y vamos a ir contra los líderes y vamos a matarles y acabar con ellos. ¿Qué hacemos? Esperamos y miramos. ¿Cuál era la guía que el Espíritu Santo les mostró a todos? Cuando salgáis perseguidos, predicad allá donde vayáis. Capítulo 8, Felipe predica en Samaria, predica al funcionario de Etiopía, los capítulos siguientes, como el capítulo 11, los creyentes que iban yendo hacia Antioquía van predicando, se iban el mensaje recorriendo aquellas ciudades y se levanta una iglesia para la evangelización del mundo. Solamente es esperar y ver. ¿Qué ocurre cuando hay desgracias? Esperamos y vemos. Hechos capítulo 9, Tabita, una diaconisa de la iglesia, muy querida, muy reconocida, muere. Va Pedro, ora por ella y la mujer resucita.
A veces solamente tienes que esperar y ver la respuesta por parte de Dios. Dentro del desastre, como he dicho, la iglesia de Antioquía se levanta y hay respuesta. Capítulo 12. Vamos a apresar a Pedro, el que sanaba a tantas personas, el que predicaba a tantos. Le apresan, van a por él. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Espadas u oración? ¿Qué hace? Esperar y ver en oración. Capítulo 12, versículos del 1 al 25, tenéis esta historia que ya la hemos narrado alguna vez. La iglesia se une, ora y un ángel libera a Pedro de la cárcel. Espera y ve. Pero la pregunta es, ¿dónde espero? ¿Dónde espero? Volvemos al primer lugar. Tenemos que esperar dentro de la bendición de Manuel. Dentro de la bendición de nuestra identidad, de que somos hijos de Dios. No esperéis en vuestro poder y capacidad, esperad en Dios. Y ahí habrá una respuesta. Lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Pero es que ya no solamente es esperar y ver, sino que yo tengo que desafiar hacia lo que viene delante. Tengo que desafiar mi futuro. Está bien que nosotros vivamos el día a día, es correcto, claro. Es decir, cada día tenemos que hacer lo que mejor podamos, como mejor lo podamos. Pero hoy nosotros preparamos el mañana. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Así que tenemos que desafiar lo que es el eterno. Por lo tanto, en primer lugar, en ese tercer punto, levanta tu sistema personal, levanta tu hábito de día a día para poder, cuando haya problemas o circunstancias, responder como es correcto. ¿Cuáles son tus hábitos? Hábitos de oración, hábitos de culto personal, hábitos de culto familiar, hábitos de lectura de la palabra, de estudio, del diario de oración, de devocional. ¿Cuáles son los hábitos que tenemos? Porque los hábitos son las herramientas, son las armas. ¿Cuáles tenemos? Cada uno que se responda a sí mismo. La iglesia sí lo tenía muy claro. Capítulos 1 y 2 de Hechos, ¿cuáles eran los hábitos de la iglesia? Unión, unidad. ¿Cuáles eran sus hábitos y sus armas? Comer juntos, todos, en las casas, en el templo. ¿Cuáles eran las armas de la iglesia? Compartir la palabra, la doctrina de los apóstoles, lo que habían escuchado y visto y experimentado con Cristo, lo compartían. Eso era su método. ¿Cuál era el método? Unidos en oración. ¿Cuáles son sus herramientas y su sistema personal? El hacer la evangelización del mundo, el compartir a los demás que Jesús es el Cristo. Con esos hábitos y con ese sistema personal, la iglesia primitiva estaba conquistando el mundo. Porque no estaban enfocados en otras cosas. No estaban preocupados. Fíjate su preocupación, que vendían posesiones y las entregaban. Esa era su preocupación, dar todo para la evangelización del mundo. Pero es que ya no solamente el sistema personal, es que es el sistema que tenemos que levantar aquí también nosotros. Obviamente tomando como referencia lo que he dicho, pero partiendo ¿de qué? De que tenemos que levantar la siguiente generación. Y ahí están los remanentes. ¿Cuál es el sistema de la iglesia de Aposento Alto? Que los remanentes puedan entender que Jesús es el Cristo y puedan levantarse como esa generación que no solamente puede disfrutar, sino que puede esperar en medio del problema y dirigirse hacia donde está el desastre y salvar a la gente diciéndola, ven que aquí hay una respuesta. En segundo lugar, ¿cuál es el sistema de la iglesia de Aposento Alto? Es la multicultura, no únicamente la que tenemos aquí, sino todo el mundo que está esperando a que nosotros podamos compartir el Evangelio. ¿Cuál es el sistema de la iglesia? El levantar obreros y discípulos en todas las naciones, o que al menos podamos enviar a todos los lugares. Por lo tanto, los que no seáis de aquí, ¿cómo se va a hacer la evangelización de vuestro país si no estáis allí? Pues habrá que pensar y habrá que meditar y recibir la guía. ¿Cómo los obreros que se levantan por internet y escuchan a través de internet, cómo van a poder hacer la evangelización de sus campos? Los campos que sean.
Ahora, ayer una hermana, Maritza, nos daba un testimonio sobre que en su familia, que ella es de Panamá, pues hablando y compartiendo el Evangelio, no recuerdo el número de familiares, todos habían aceptado a Cristo y todos iban a empezar un discipulado. Ella no estaba allí, pero a través de Internet lo hizo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de Internet, a través de Zoom, compartiendo juntos, de una forma u otra, pero ahí se hace la evangelización del mundo. Ella pensando, hay que evangelizar a mi familia y hay que evangelizar Panamá. Y ahí estará también Violeta, que es de El Salvador, y estará también Paula, que es de Colombia, y otras y tantas hermanas de otros lugares y de otros países y de otros campos en los que están. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización del mundo? A través de la multicultura y a través de la guía que Dios nos da. Pero es que luego también queda el campo en el que nosotros estamos, porque no podemos mirar fuera sin mirar lo que tenemos y lo que somos. Por lo que nuestro campo, en España también lo miramos, y sobre todo la sanidad. ¿Por qué hablamos de sanidad? Porque todos estamos enfermos y todos necesitamos restaurar muchas cosas de nuestra vida. La primera enfermedad que tenemos es Génesis 3. Todos estamos y todos hemos pasado por ahí. Génesis 3, separados de Dios. Todos, de una forma u otra, experimentamos Juan 8:44. Nosotros somos de nuestro padre el diablo y los deseos de él hacemos. Es el mundo y la realidad que nos rodea, pero que ahora mismo nosotros tenemos que sanar a través del Evangelio. ¿Cuál es la mejor forma de sanar? Cuando yo me nutro de lo que sí es bueno. Cuando yo tomo un medicamento, ¿qué ocurre? Mi cuerpo se sana. Si yo no tomo medicamento, mi cuerpo le va a costar mucho. Pero necesito recibir el mensaje del Evangelio, enraizar, escuchar, profundizar en él todos los días para que mi cuerpo vaya sanando y depurando todo lo que no tiene que estar. Cuando os encontréis en el campo con alguien a quien le compartís el Evangelio, solamente hay que hacer eso. Es darle el mensaje necesario para que esa persona pueda restaurar su vida. Los mejores mensajes que nosotros tenemos son los de las cartas del Evangelio, que algunos de nosotros estamos dando ahora, y nuestras hermanas en Internet, y que tenéis en el canal de YouTube, hasta el número 9, primera parte, que es el que dimos ayer. Ahí están para que escuchéis, toméis notas y podáis ayudar a los demás. Por lo que, terminando, en la conclusión, nos tenemos que preguntar de lo que estamos hablando hoy. Porque a veces utilizamos esta palabra, itinerario, pero hay que recordar lo que significa itinerario. Un itinerario, y voy a improvisar un poco porque no me la he preparado con la RAE ni nada de eso, ¿un itinerario qué es? Es un plan. Un itinerario es un plan. Que yo recuerdo mucho el itinerario que yo hice cuando nos casamos y fuimos un par de días a París. Como era muy poco tiempo, porque luego nos íbamos a Corea a entrenar, y a las conferencias y a los entrenamientos, esa fue nuestra luna de miel, esos 2 días en París, ¿qué es lo que hicimos? Pues tenemos que aprovechar el mayor tiempo posible. Mañana, tarde y noche, aquí, allí, por aquí, vamos a tal sitio. Y todo eso se organizó. Claro, así me pasó, que como yo tengo mal la rodilla, se me hinchó de tanto andar, y el segundo día, pues el itinerario, pues lo relajamos un poco. Luego, cuando volvimos de Corea, pasamos otra vez por París, estuvimos otros 3 días y ahí ya más de relax. Pero ¿cuál fue la sensación? Tenemos que ordenarlo todo para no perdernos nada, para poder ver lo más posible en el menor tiempo que teníamos. Es decir, es un plan detallado de circunstancias, de lugares y de todo. Cuando nosotros hablamos en nuestro contexto de ese itinerario de Dios, ¿qué queremos decir? Que Dios tiene un plan para tu vida. Es decir, que tu vida no es un conjunto de azar, de casualidades y de accidentes. Que Dios, si tú quieres, puedes seguir ese plan y ese camino que Él traza para ti. Pero ¿cuál es la clave? Si tú quieres ir por su itinerario. Hay otras personas que les gusta investigar la ciudad a lo loco. Vámonos, por ahí, da igual. Pero si no aprovechamos el itinerario de Dios, vamos a perder el tiempo.
vamos a perderlo. Vamos a querer hacer cosas y, ay, va, no, es que esto no puedo. Uy, es que esto es muy tarde. Uy, que esto había un horario para entrar. Uy, es que esto está a la otra punta. Vamos a tardar 1 hora en llegar. Si nosotros andamos por ese itinerario, ese plan de vida que Dios ha trazado para nosotros, vamos a hallar respuesta. Y cuando estamos en ese itinerario nos vamos a dar cuenta de algo, que a veces Dios nos lleva a lugares donde no hay nada ni hay nadie. Es decir, donde nos vamos a encontrar solos espiritualmente, donde vamos a estar rodeados de personas que no tienen evangelio, personas con problemas, con dificultades, con familias rotas y destructuradas, en situaciones personales horribles, con problemas personales y espirituales que no pueden solucionar de ninguna otra forma. Es decir, nos va a llevar a lugares donde hay muchos desastres. Y vamos a querer ayudar y no vamos a poder hacer muchas cosas porque es muy difícil, estamos solos. ¿Y qué hago yo en medio de todo esto? Se supone que yo tengo que ayudar a todas estas personas, que yo tengo que dar respuesta a todo este trabajo donde estudiamos, trabajamos, vivimos. Es decir, no hay nada ni nadie, estoy yo solo. Pero ahí en medio de esa circunstancia, Dios nos dará todas las cosas que necesitemos y nos pondrá a nuestro alrededor todas las personas para que podamos compartir el Evangelio. Es decir, ese itinerario que Dios ha puesto para nosotros o que Dios ha trazado para que nosotros vayamos paso a paso. Cuando vemos la palabra de Dios había muchas personas así. Una persona que vivía así era Pablo. Pablo iba a lugares donde no había nada ni había nadie. Donde nadie, ¿el nombre de quién? Cristo, ay, hemos escuchado hablar algo de... No conocían, donde había problemas con autoridades, problemas con líderes religiosos, problemas con personas que tenían negocios, como en Éfeso, cuando las figuritas de problemas de todo tipo, enfermedades, circunstancias personales, como él habla a los hermanos muchas veces. A veces Pablo va sin saber cómo y ni dónde. Y él se enfrenta a la evangelización del mundo. A veces Pablo hacía sus planes. Vámonos a la región de Asia. ¿Y qué es lo que dice Dios? No puedes ir a Asia. Entonces a través del Espíritu le hace tener un sueño y le dice, no, tienes que ir a Macedonia. Y el Espíritu Santo le lleva a Macedonia. ¿Cómo a Macedonia ahora? A lo que hay hoy en día pues sería un poco la región de Grecia. Si no lo hemos preparado. Si yo iba para otro sitio y mi mente iba para otro sitio y ahora me llevas para... ¿Cómo vamos a ir? ¿De qué forma? ¿A qué lugar? Dios sí tenía su itinerario preparado. Pablo no lo conocía, pero sí estaba todo preparado. Y paso a paso se va encontrando con los discípulos, va hablando, hacen grupos, se levanta una iglesia, ahí se levanta otra. Todo sucede bien. Hay problemas, los problemas se superan. Casi le matan en Iconio, pero aún así los discípulos van surgiendo en el campo. ¿Por qué? Porque Pablo vive en el itinerario de Dios y no en el suyo. Sus pensamientos no funcionan, no sirven. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Cuando José tiene esos sueños por la noche, ¿os acordáis los sueños? Donde parece que él se eleva de alguna forma delante de sus hermanos. Él, de alguna forma u otra, entendía y intuía lo que Dios podía decirle, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Es imposible, si ni siquiera soy alguien importante entre mis hermanos, soy el más pequeño de todos. No entendía qué estaba sucediendo. Cuando sus hermanos le venden como un esclavo, no estaría entendiendo nada. ¿Por qué ahora Dios permite que esto me ocurra? Pero fijaos hasta dónde llegó. Porque aunque él tenía un plan de vida, Dios preparó un itinerario perfecto para él. Y ahí es donde él encontró respuesta. Es un itinerario donde había persecución, donde había desastres, dificultades, pero donde Dios le dio la mayor bendición de todas: salvar prácticamente el mundo que ellos conocían. Porque si no le hubiese dado la respuesta y no le hubiese prevenido de las hambrunas y no le hubiese dado la clave para superar las hambrunas, ¿cuánta gente hubiese muerto? Morido iba a decir. ¿Cuánta gente hubiese muerto y perecido en el mundo?
muchísima. Pero sin embargo, ahí estaba Dios enviando a José. En segundo lugar, de los 5 puntos de la conclusión, el objetivo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios dentro de ese itinerario, dentro de ese plan para mi vida? Es que nosotros podamos permanecer primero. Eso es el primer punto. Primero, por lo menos permanece. Por lo menos quédate y perdura. Luego, levantarnos como conquistadores. Conquista el campo. Allá donde estés, espiritualmente conquista el campo. Dios a veces nos levanta como esparcidos alrededor del mundo. Y aquí tenemos a muchos esparcidos que han tenido que ir de un país a otro, esparcidos en un campo, y las circunstancias que se habrán vivido desde un principio, ¿no? Llegar a un país, un idioma, en muchos casos, qué difícil, qué complicado es todo. Pero ahí, en ese acto de esparcir, Dios estaba comisionando personas para levantarse en campos diferentes. Misioneros que han venido aquí para hacer la obra, que también mantienen su campo en su país. A veces Dios nos levanta como esos guardas, como dice su palabra. Esos guardas que están orando 24 horas, de día y de noche, protegiendo, guardando. A veces Dios nos levanta como aquellos que llevamos la bandera, los que estamos transmitiendo y llevando el nombre de Cristo hasta el último de la tierra. No sé cuál es vuestro trabajo, vuestra labor, y no sé cuál es la identidad particular, pero todos tenemos que tener parte de todo. Así que hay un objetivo por parte de Dios dentro de este itinerario. La cuestión es que nosotros tenemos que encontrar ese objetivo. Señor, ¿qué quieres tú de mí dentro de mi vida? En tercer lugar, no os olvidéis de que tenemos un respaldo. Es decir, Dios tiene un itinerario y Dios respalda ese itinerario. Porque si yo con mi mujer, yo hubiese hecho un itinerario perfecto por París, pero sin dinero, ni para tomar un tren, ese itinerario no sirve de nada. Aún así nosotros, como tenemos poco presupuesto, pues a metro y a bocadillo nos dio para todo. Y además, como yo tenía menos de 25 años, pues en los museos y en lugares yo no pagaba nada. No pagaba nada. Solo pagaba Miri, que es más vieja, pero nos salía bien porque pues nos sale muy barato. Vamos al Arco del Triunfo. ¿Subimos? Sí, ¿por qué? Porque yo no pago. Entonces te puedes permitir cosas. Vas con tu dinero preparado, pagas y demás. No hicimos muchas cosas más, pero a mí me salió todo muy barato. Si tú quieres hacer algo, ¿qué tienes que hacer? Prepáralo. Tienes que comprar entradas de antemano, muchas cosas, ¿cierto? Así que cuando Dios tiene un itinerario para mí, ¿qué es lo que Él hace? Dispone de todo lo que yo necesito para cumplirlo. Es decir, Dios respalda mi itinerario. Mateo 28, 18. Dice Jesús: tengo poder en el cielo y en la tierra, así que podéis ir y ser discípulos a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que necesitéis arriba o abajo lo vais a tener, porque yo os voy a dar todo lo que haga falta. Es entender que por muy mal y muy feo que esté el mundo y muchos problemas que haya, mucha oscuridad que exista, hay un respaldo mucho mayor, que es el que nos dice Romanos 16, 20. Cuando dice la palabra de Dios que ese Dios absoluto va a poner bajo nuestros pies al enemigo. Es decir, en el mundo, es decir, cuando vosotros estéis en el campo, no os preocupéis de lo que veáis y todo lo que se venga hacia vosotros, porque toda oscuridad desaparece con la luz. Y aunque os puedan, como dice la palabra, morder en el talón, no te preocupes, porque Cristo pisó la cabeza de la serpiente. Es lo único que va a poder suceder. Es recordar Efesios 2:2, que ese príncipe de la potestad del aire está en todo el mundo, pero nosotros tenemos la batalla ganada a través de este itinerario. Cuarto lugar,
penúltimo y terminamos. ¿Cómo vamos a pasar por este itinerario? ¿Cómo vamos a hacer todo lo que Dios ha preparado? ¿Cómo vamos a pasar por todos los puntos que Él quiere, ir a todos los lugares y a veces sufrir las cosas que hay que sufrir? Pues una cosa muy fácil. Tienes que tener capacidad para aceptar. Acepta lo que venga. Acéptalo. José, ¿qué hizo? Aceptó lo que llegaba. ¿Tengo que ser un sirviente? Seré el mejor sirviente. ¿Tengo que ahora enfrentarme a la mujer de Potifar ¿Qué hago? No paso por ahí. Acepto lo que me tenga que pasar. ¿Otra vez cárcel? Pues venga, cárcel. Aceptamos lo que venga. Porque dentro de la aceptación, dentro del plan de Dios, yo puedo trascender y pasar por encima de eso. José aceptó las circunstancias, se las comió todas porque sabía que había un plan detrás, mucho mayor. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo explica: yo he sido azotado, me han pegado, me han dado casi por muerto, me han hecho de todo. ¿Pero qué hago? Lo acepto. Voy aceptando cada problema porque yo sé que detrás hay una respuesta. Porque cuando yo acepto lo que sucede en mi vida, yo acepto el itinerario de Dios, yo voy a poder trascender todas las circunstancias que me vengan. Y eso me ayudará mucho en mi vida. Es aceptar, trascender y encontrar las respuestas en toda circunstancia. No me quejo, acepto. No me quejo, no voy a enemistarme. Ay, Señor, ahora me enfado porque no me gusta. No, acepta lo que ocurre, pasa por encima de eso y ahí hallarás la respuesta. Y en último lugar, el punto 5 es tener la oración dentro de ese itinerario. Cuando yo vivo orando mis 24 horas, ahí van a estar todas las respuestas. Así que, como hemos comenzado, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que quiere que seamos felices y la mejor forma de hallar esa felicidad es a través de lo que Él tiene para nosotros. Si creemos que Dios es un Dios todopoderoso, sabio, bueno y capaz, ¿por qué no vamos a andar por el itinerario que Él ha preparado para nosotros? ¿Creemos que nosotros lo haríamos mejor? ¿Creemos que nosotros somos más inteligentes, más poderosos y más capaces? Yo no. Por eso, itinerario de Dios. Y todos los días, desde la mañana que hablamos la semana pasada hasta mis 24 horas, yo voy a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para mí, esperaré y veré las respuestas en medio de las circunstancias y seguiré desafiando el futuro sin conformarme. Hay que ser inconformistas dentro del Evangelio. Sin conformarme y preparando ese itinerario que Dios tiene para mí desde hoy hacia adelante. Padre, gracias por este día que tiene esas 24 horas, la parte importante las pasamos en dormir, nos queda poco tiempo, Padre, para disfrutar de ti y de ese itinerario, pero Padre, no nos hagas engañarnos por perder el tiempo en el trabajo o estudiando, sino invertir lo que tenemos y lo que hacemos para ti. Que toda nuestra vida esté dirigida a disfrutar de lo que tú tienes en ese plan perfecto, precioso y seguro para nuestra vida. Padre, no nos gustarán las circunstancias, no nos gustarán los problemas que van a llegar, pero nosotros aceptamos, trascendemos y encontraremos la respuesta. Padre, querremos hacer otras cosas y desde ahora te pedimos perdón porque vamos a ser tozudos, cabezones y nos vamos a quejar, pero danos la gracia para poder recordar que ese plan, ese itinerario es perfecto para nosotros y ahí hallaremos todo lo que tienes guardado para la Iglesia Aposento Alto. Esas respuestas, esas evidencias y esos frutos que vamos a recoger y a saborear, porque dentro de ello está toda bendición y toda respuesta. Gracias, Padre, porque tenemos un plan de vida, tenemos un camino que seguir y paso a paso le iremos dando hacia donde tú nos quieras llevar. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.